Buenas noches. Este sería el segundo video que... no, perdón, tengo un problema. El segundo video que voy a grabar para el canal sobre espiritualidad, que fue inaugurado hace poquito. Y en el primer video había hablado que, bueno, esto había surgido como una reacción ante cierta desinformación que veía en la web sobre temas espirituales, esotéricos. Bueno, verdaderamente el mundo y la verdad es algo infinito. El- las cosas que sabemos y que no sabemos, lo que es la ciencia, lo que es la religión. Pero gracias a Dios tenemos la ventaja de tener a nuestra disposición ciertas escuelas de pensamiento, más que pensamiento, de misterios, como en la antigüedad, que son iniciáticas, es decir, que revelan algo del más allá, que vienen desde una ayuda superior de seres con mayor conocimiento y evolución. Y, y esas escuelas, que son mi punto de referencia y por las cuales estoy infinitamente agradecido, puedo mencionarlas como son la Sociedad Teosófica, eh, la Sociedad Rosacruz de Max Heindel, la enseñanza que hoy se conoce como metafísica, que es una palabra no del todo adecuada, sí, adecuada en tanto que quiere decir estudio del ser, eso quiere decir metafísica, pero inadecuada en tanto y en cuanto metafísica ah, es una palabra que abarca toda clase de cosas desde la antigüedad. Entonces, la línea, la que le da ese nombre es Connie Méndez, y a su vez eso viene básicamente de dos escuelas, o sea, o de más, de varias escuelas que, que existían en Estados Unidos y en Inglaterra. A fines del siglo XIX empieza a gestarse algo que se llama el nuevo pensamiento, y esas escuelas del nuevo pensamiento, entre cuales, bueno, Connie Méndez menciona, por ejemplo, a Quimby, un tal Quimby, a Ralph, un tal Train. Escriben libros como En armonía con el infinito. Hay libros, sobre todo, que hablan del pensamiento, del poder del pensamiento. En el tiempo del siglo XIX eso no era tan difundido. Los magos lo saben desde siempre, los hermetistas, pero empezó a darse a conocer al gran público, es decir, empieza a gestarse en Inglaterra y Estados Unidos el conocimiento de eso. Y hay otro importante escritor que después se conoció como Yogi Ramacharaka, que se llama William W. Atkinson, que escribió La magia, eh, un libro que se denominaba La magia mental, o algo así, no recuerdo el nombre exacto, en los años 30. Por ese tiempo también se escribe, en esos primeros décadas del siglo XX, se da a conocer el libro El Kybalión de tres iniciados, que en el libro nunca dan la identidad. Después uno puede saber, tal vez escarbando, quizá lo supe por la Biblioteca Teosófica, que tenía la Biblioteca Upasica, o pude averiguar que los tres iniciados del Kybalión son uno probablemente sea, dicen, Atkinson, el mismo que escribió La magia mental y otros muchos libros, y que después escribió varios libros sobre la ciencia del yoga, de la respiración, de todo, pero siempre mucho vinculado al mentalismo, que es que fue conocido como Yogi Ramacharaka. Bueno, hay varios libros de esa época con ese título, o sea, él se autodenominó así. Y después había otro autor, otro escritor también iniciado de la época, de estos que eran partícipes de Sociedad Rosacruces o teósofos.
Y había un tercero que nunca se identificó porque no se sabía quién era. A mí me daba la impresión de que probablemente sea un maestro ascendido. Y hasta lo he llegado a pensar que puede ser Saint Germain, porque coincide que es escrito en una época en la cual ya se estaban empezando a gestar estos movimientos, como por ejemplo el movimiento que se llamó Yo Soy, ¿no? El movimiento de la actividad Yo Soy. La actividad Yo Soy es este, fundamental, es decir, la actividad Yo Soy se generó en el año 30 en Estados Unidos. Fue fundada en lo que hoy se conoce como el monte, bueno, hoy y antes también, el monte Shasta. Es decir, hubo un contacto directo, o sea, un vínculo entre un discípulo que se llamaba Godfrey Reikin, en realidad el nombre era Guy Ballard, después adquirió el nombre de Godfrey como un nombre ya iniciático. Y Guy Ballard, digamos, contacta a Saint Germain al pie del monte Shasta. Bueno, esto está todo descrito en el libro Misterios Develados. Y empieza a recibir lo que es el conocimiento del yo soy. Y a practicarlo, ¿no? De la enseñanza yo soy. Que a su vez luego eso es continuado en los años 50 por el Puente de la Libertad. Ahora, más allá de dar toda esta información, que no quiero saturar al que esté en este momento escuchando, con tantos nombres y autores que, por cierto, los retengo porque he intentado ser metódico a través de los años que he ido conociendo esta enseñanza tan valiosa. He intentado ser metódico, no ser como mucho autodidacta que va leyendo, lee cualquier cosa que le cae y después hace asociaciones y un poco caótico, o sea, a veces yo creo mucho en el método y en la sistematicidad. Eh, Como parte de la forma de ver de la ciencia y en parte de una formación que he tenido universitaria que tuve en filosofía. Eso me permitió eh, encarar los conocimientos de una manera ordenada. Siempre citando fuentes, autores, libros, sabiendo qué es cada cosa, de dónde viene, qué conexiones. Obviamente uno no lo conoce todo. Hay muchas cosas, sobre todo en el plano esotérico, que uno no conoce, pero por lo menos lo que hay, saber en lo posible todo lo que se pueda y después ir a la esencia. Porque la verdad es que eh, uno puede citar toda clase de nombres y de autores y sí, de conexiones entre escuelas, pero lo importante es ver qué es lo que intentan transmitir estos seres, o sea, estas enseñanzas, estos maestros, y de vivirlo, ¿no? Vivirlo. Lo demás ayuda para poder no confundirse, porque después yo veo que en Internet hay tanta información excesiva. Bueno, yendo al punto, para que este video no sea extenso, por el cual tal vez piense titularlo al video. Esto fue como una mera introducción, así, comentario general, pero digamos, a través del tiempo yo he ido haciendo una síntesis de estos conocimientos, eh, intentando vincularlos. Si bien algunos maestros dicen que no hay que mezclar energías o escuelas, yo no puedo evitarlo. Tengo una tendencia ecléctica o sincrética o como se le llame, es decir, a unir todo. No sé, es una cosa que tuve siempre, sobre todo asociar una con otra. Entonces yo uní todo lo que aprendí de teosofía, de metafísica, de filosofía, y lo fui relacionando siempre. Eh, bueno, estoy pensando. Mm, la temática que quería abordar y que me surgió hoy al despertar y viene a raíz de un amigo que me ha comentado sobre
mucha información en internet sobre ovnis, extraterrestres, razas, reptilianos. Bueno, ahora hay tanto, tanto, tanto sobre eso, ¿no? Contactados, sectas, grupos, rituales, conexiones, portales, información, libros enteros, dictados prácticamente, canalizados, ¿no? Bueno, entre todo eso, esa maraña, mucha gente está como algunos tienen ciertas confusiones, algunas de estas informaciones son ciertamente negativas, tienen como un carácter un poco oscuro, o sea, tienden a generar temor incluso en algunos o confusión. Y debido a eso, yo puedo transmitirles un, tengo un texto aquí ante mi vista que escribí hace un tiempo, concretamente, a ver, les voy a decir cuándo, el 12 de noviembre del 2014, hace poco, ¿no? Hoy estamos a 17 de enero del 2016, o sea, aproximadamente hace un año y un poco más. Lo escribí en un grupo que se llama Ocultismo Teosófico, un grupo de Facebook donde se estaba hablando varias cosas y se me daba tuve la necesidad de, perdón, me voy a colocar los anteojos, si bien hacen reflejo, pero para poder leer. O sea, se planteaba esta cuestión que es la siguiente, que es la temática que quiero abordar. Un tema que ha interesado a los filósofos de siempre. El mal es algo que estuvo siempre en la Tierra, ¿de dónde viene? Yo te escuché a alguien que había hecho un video que es que el que tiene Misterios al Descubierto, es un canal, no me acuerdo el nombre, se llama Del Toro o algo así, o Guillermo Toro, no me acuerdo el nombre es un español. Él estaba planteando de dónde venía el mal. Él decía que tenía origen extraterrestre. Bueno, en la enseñanza metafísica, la enseñanza esa del yo soy y la del puente de la libertad, de los maestros ascendidos, que es la que yo sigo, y también un poco en algunas cosas de teosofía, que es una escuela anterior, eh, hay una explicación. Y voy a tratar de volcarla, eh, sin extenderme demasiado, pero bueno, en todo caso, si alguien ve el video y quiere hacer comentarios, y bueno, puedo hacer otro video para poder expandir más cosas o explicarlas o responderlas y bueno, y ahora tratar de centrarme en esto, ¿no? Es decir, eh, voy a leer el texto que tengo escrito y que de última puedo también después copiarlo como un comentario debajo del video para que alguien lo pueda leer con más detenimiento, donde yo hice una síntesis, no definitiva, pero de lo que yo recuerdo en estos años de estudio sobre la enseñanza dada por los maestros y en estas escuelas que yo son las que sigo y que este canal un poco está inspirada, que es la enseñanza que se llama Metafísica y Teosofía. Bueno, entonces, el título del texto es La causa y el origen del mal según la metafísica y dice así, en este planeta pasaron, yo voy a leer y voy a explicar, si me surgen cosas las voy a ir explicando, ¿no? Si veo que no están del todo claras o se pueden ampliar cosas. Eh, bueno, les voy a comentar algo antes de empezar, que es que yo soy argentino y tomo mate. Es mi compañero, así que si ven que hago cosas como por ejemplo esta, estoy cebándome un rico mate, que los argentinos me van a entender, los uruguayos también, y los de otros países, bueno, fíjense, esto es mate. Es una bebida como el té, no sé si es recomendable, pero es una costumbre que uno tiene y digo porque tiene un poco como toda bebida, como el café, tienen estimulantes, pero bueno, uno trata
¿Cómo es? A ver. Me sirve para bueno, estar más despabilado también. Bien, entonces, veamos. La causa y el origen del mal según la metafísica. En este planeta hubo o pasaron al menos 5 razas raíces. El tema de las razas raíces es un tema para profundizar, que también podría hacerlo quizá más adelante. Acá hay una explicación. Son periodos de la historia humana. Los tiempos que duraron esas razas varían según las escuelas esotéricas. Pues si cada escuela tiene, por ejemplo, tantos años que le asigna, o miles de años que le asigna al tiempo de cada una de esas razas a medida que iban saliendo de un semillero, porque era como que estaban los gérmenes, en lo que se llaman los manús, que son como un prototipo de la raza, ¿no? Como sería el padre de toda una raza. Ese es un manú en teosofía, ¿no? En este planeta hubo entonces los tiempos que duraron varían según las escuelas. Lo importante es saber que hasta la tercera raza, las cosas, la tercera raza es la que se llama la lemuriana, ¿no? Algunos le llaman la muriana o la de Mu. Las cosas iban demasiado bien para nuestro planeta. O sea, hasta ahí venía bien la evolución, según la enseñanza de los maestros ascendidos, es que todo venía perfecto, con los tiempos adecuados, y se iban graduando las humanidades y pasando a otros niveles, a través de los ciclos, que eran ciclos de 14.000 años. En un ciclo de 14.000 años, un ser reencarnaba una cantidad de veces y finalmente trascendía. Pero vamos a ver cómo eran estas primeras razas, no eran como las de ahora. Entonces, la raza polar estaba en lo que hoy se conoce como el Polo Norte. Fue etérea totalmente. Etérea, o sea, no tenía masa física como la de ahora. Estaba como en otro plano, digamos. Y la Tierra era más etérea. Era transparente prácticamente la Tierra. No o sea, tenía una constitución más gaseosa, no era como la solidez de ahora. Habitó en un continente del polo, por eso que no se sabe mucho de esta raza. Habitó en un continente del polo ártico. No se sabe nada de esa raza por ser tan pura, elevada y lejana en el tiempo. Casi ninguna de las escuelas habla mucho de esa raza. El ser humano era como un ángel, muy sutil, muy en conexión con todo. Tomó cuerpos, pero eran semi-etéricos. Luego pasaron todas las etapas evolutivas de los períodos. Y finalmente, pasaron todas las etapas evolutivas de los periodos. Y finalmente toda esa raza, la polar, se graduó hacia otros niveles. Algo así como la ascensión de cada una de esas almas, o lo que le llaman mónadas también, ¿no? Mónadas encarnadas evolucionantes. Pero fue total y en tiempo y forma. Lo mismo pasó con la segunda raza raíz y con la tercera raza raíz, ese proceso de ascensión, ¿no? O sea, llegada a la tercera raza raíz también. Según la teosofía, fueron miles o millones de años de tiempo. O sea, la teosofía tiene números como los hindúes, millones y millones de años. Ahora, en el Puente de la Libertad, por ejemplo, la teosofía habla de que había hombres hace 18.000 millones de años. 18.000 millones de años. Cuando la ciencia histórica habla de algo mucho menor, un periodo de 1.000.000 de años. Desde la gestación del primer hombre, según la teoría de la evolución, la cual nunca fue probada hasta el día de hoy. Es una teoría de Darwin, ¿no? Pero muy prestigiosa, o sea, muy difundida, pero nunca probada. Toda teoría científica necesita ser probada. Para eso necesitan encontrar el eslabón perdido, el cual no han encontrado todavía. Es decir, la conexión entre el mono y el hombre. Se han encontrado monos, se han encontrado hombres, pero no se han encontrado esa cosa mono-hombre. Importante para saber cuándo se produjo esa transformación.
Yo particularmente no creo en eso, la teosofía tampoco y la metafísica tampoco. Al contrario, lo que dice la teosofía es que el mono desciende del hombre. Es decir, el mono es una derivación, como una especie de intento fallido o básicamente de algunos prototipos de razas que han quedado como, han perdido el espíritu, digamos. O sea, han perdido esa cosa de ya no encarnaron más hombres ahí y quedaron como un resabio de esas formaciones del ser humano. O sea, por eso tiene ese parecido con el hombre, pero no tienen el espíritu humano, que es un espíritu individualizado, a diferencia de los espíritus animales, que son espíritus grupales. Bueno, todos esos son temas para tratar. Eh, para continuar entonces, a ver cómo es que surge toda esta historia. Bueno, el ser humano era como un ángel, muy sutil, muy en conexión con todo. Esta es la primera raza de las primeras razas. Bueno, después surgiendo otras razas también muy puras, y según la teosofía fueron miles o millones de años de tiempo. Según el Puente de la Libertad, que es del maestro del Moria, que a su vez toda la hermandad blanca o la jerarquía de maestros, la logia blanca se expresó a través del Puente de la Libertad y fue dando enseñanzas muy, muy valiosas en los años 50 hasta los años 90, hasta los años 80. El Puente de la Libertad dice que el periodo más corto de cada raza era, o sea, nunca menor a 14.000 años. Cada raza se desarrollaba durante la polar, 14.000 años, la otra fue 14.000 años, y así. En el caso de la nuestra tiene un atraso de 5.000 años. O sea, nosotros hace 5.000 años aproximadamente ya tenemos que haber ascendido. Está todo retrasado. Tenemos almas de Atlantes, o sea, de la cuarta raza, raíz. Tenemos almas de la quinta, que es de la Aria, y de la sexta, dicen que ya hay encarnados, y de la séptima. O sea que hay un menjunje en la Tierra que se han mezclado todo y que hay un retraso enorme, que retrasa toda la evolución del sistema solar y de la galaxia. Según el Puente de la Libertad, entonces el periodo es más corto de cada raza, pero nunca menor de 14.000 años entre una y otra. Finalmente, la tercera raza, la Lemur, ese continente que estaba en el Océano Pacífico, hubo un momento de oscuridad. Eso es importante. En ese periodo, en la cuarta subraza, de la tercera raza raíz, o sea, porque cada raza raíz tiene siete subrazas. En la cuarta subraza de esa raza lemuriana, sucede un experimento con las jerarquías cósmicas, deciden traer a rezagados. Esto es clave. Acá está el origen del mal, digamos. Traen a rezagados de otras estrellas que no habían completado su periodo evolutivo. Es decir, eran rebeldes, almas que no siguen el plan, que se rebelan. Eso, digamos, quizá tenía mucho tiempo, pero se les había terminado el tiempo. O sea, hay un tiempo que se llama el momento del juicio o el momento cuando termina un periodo, un manvantara, y esas almas tienen que irse a otro lado, porque no, el lugar donde están evoluciona, y ellos ya no pueden estar por su vibración ahí. ¿Mm? O en todo caso habían destruido sus planetas, también se dice, ¿no? Porque eso es posible, como en la película de Superman, ¿no? Que Krypton se destruye. Ha habido planetas, dicen, que se han destruido. Entonces sucede el experimento, sucede lo siguiente. Un momento de oscuridad en ese periodo, en la cuarta subraza, la tercera raza raíz, sucede el experimento que las jerarquías cósmicas deciden traer a rezagados de otras estrellas que no habían completado su periodo evolutivo. Es decir, eran rebeldes que habían, en virtud del libre albedrío, decidido no seguir el plan divino, porque nosotros tenemos libre albedrío los humanos y también los seres de otros planetas o sistemas, sino experimentar por su cuenta. Esta opción está siempre. Dice, bueno, yo no voy a seguir las directivas del creador o de los seres hermanos mayores, yo voy a seguir como a mí me parece. Y bueno, existe esa opción, ¿no? Hasta hay como un tiempo para hacer eso y de energía que uno puede depositar en ese camino, pero que bueno, siempre trae unas consecuencias. Su planeta o sus planetas se destruyeron por causa de su maldad y egoísmo, que ese es el punto. El camino del creador es el amor.
La rebeldía es el no seguir el amor, tan simple como eso. Y esas almas vinieron a encarnar a la tierra. ¿Mm? Bien. ¿Cómo fue eso? Se les dio una dispensación. ¿Qué es eso? Es como una autorización cósmica. Hay leyes en el universo y hay quienes administran esas cosas, como fue un gobierno pero celeste. En cada planeta, en cada sistema solar, en cada galaxia, en cada existen esos seres que por su grado de evolución en conexión con la divinidad tienen mayor autoridad para tomar decisiones, ¿no? Obviamente que nada que ver con lo que es la Tierra. O sea, estamos hablando de sabiduría pura, luz infinita, ¿no? No se compara con decisiones humanas. Y decidieron eso, decidieron darles una oportunidad. Dice, su planeta o sus planetas, el de estas almas, se destruyeron por causa de su maldad y egoísmo y esas almas vinieron a encarnar a la Tierra. Se les dio una dispensación, porque la Tierra iba tan bien, era tan genial el aprendizaje, eso es lo que veían los maestros, ¿no? Y los hermanos mayores decían, esto es perfecto, este lugar es el ideal para que vengan y se purifiquen y se eleven de una vez. Evolución y graduación que pensaron los seres de luz que los rezagados, estos se contagiarían con esa luz y se purificarían y empezarían a ascender con el resto. Es como que se les dio cobijo en la tierra. Esos seres, como nosotros, tenían libre albedrío y eso es la clave de todo. ¿Mm? Esas almas, ese es el punto del origen del mal, es decir, la opción de elegir o el bien o el mal, o la voluntad divina, o la voluntad eh, personal, ¿no? Separada. Esas almas encarnan en cuerpos muy puros de mujeres en la tierra de esa tercera raza, que es la Lemur. Y es allí donde se produce la famosa caída que está mencionada en muchas religiones. Porque esas mujeres que se ofrecieron son, eran mujeres muy puras, que lo hicieron como un acto de amor y una especie de sacrificio, porque bueno, ellos no sabían lo que estaban recibiendo en realidad. Una densidad de estas almas, una densidad, una impureza, una vibración muy baja, y ellos acobijaron en sus cuerpos esas almas, para que vinieran y pudieran purificarse. Eso fue un acto de amor, como todos los de estos seres, siempre son actos de amor, sacrificio y compasión. Eh, bueno, esos seres, como nosotros, tenían libre albedrío y esa es la clave de todo. Esas almas se encarnan en cuerpos muy puros de mujeres en la tierra de esa tercera raza, la Lemur. Es allí donde se produce la famosa caída. Porque estos seres al venir a la tierra empezaron a contaminar la atmósfera astral con sus pensamientos y energías de rebeldía. ¿Mm? A ver si, pero no sé si está viendo igual. Sí, perfecto. Energías de rebeldía. Fíjense que la rebeldía siempre es vista como buena, sobre todo en el ámbito espiritual. Pero en ámbitos espirituales que para mí tienen una confusión. Porque la rebeldía es una energía humana, no es divina. O sea, por más que me la quieran mostrar o vender como algo positivo, en realidad justamente es la semilla de cuando el hombre perdió su conexión con la divinidad. Es decir, lo que se llama desobediencia. O sea, la obediencia es una virtud, sobre todo la obediencia iluminada, ¿no? Es decir, es cuando vos percibís que algo es bueno, que algo es elevado, que algo es puro, y lo seguís. Y sabés que es lo mejor. Porque vos sabés que vos no sos todo, que hay seres mucho más evolucionados que vos, que Dios te supera infinitamente y que vos no podés ser quien decida las cosas. Esa humildad es iluminada. Esa obediencia es iluminada. Lo hace el iluminado. El iluminado obedece. ¿A quién obedece? Obedece al plan divino, el cual percibe dentro suyo. No es algo externo. No es que nadie le manda. Solamente es adulto y toma conciencia. Bueno. Entonces, por eso que dice, hago hincapié en esa palabra, ¿no? Bueno.
Entonces ahí donde se produce la caída. Estos seres al venir a la Tierra empezaron a contaminar la atmósfera astral con sus pensamientos y energías de rebeldía, de enfrentamiento, todo lo que sea lucha, ¿no? Odio, división. Esto básicamente es lo que le llaman el pecado de la separación, lo que le llaman eso en teosofía, la herejía de la separación. Es decir, no soy uno, soy yo aparte contra los otros, distinto de los demás. Todo eso genera la soberbia, lo que el mito cristiano de la soberbia del diablo, bueno, es eso, es ese sentirse distinto, superior o inferior también, porque hay mucho resentimiento en estos seres. Eh, o sea, no es equilibrado. Entonces esa energía que ellos emanaban esas vibraciones. Al meterse en la atmósfera astral, se fue filtrando en la atmósfera pura y cristalina del plano astral, que era un plano intermedio, es un plano intermedio de la Tierra. Fue de alguna manera tentando, fíjense, la famosa tentación que aparece en las religiones, ¿no? Y metiéndose en las puras mentes de los lemures de ese tiempo. Eran seres muy puros, muy inocentes, y ellos eran todo obedientes al plan divino. Dicen, según la teosofía, que las primeras razas eran con un solo ojo, eran cíclopes. Ellos tenían despiertas las glándulas pituitarias, la glándula pineal, podían ver, veían más allá, se conectaban con los maestros, los ángeles, todos los seres. Eh, y se metieron esas radiaciones, y estos lemures que vivían en unidad empezaron a recibir esas emanaciones en el plano astral sin saberlo, como si fueran pensamientos de ellos. Y lentamente, a través de un periodo enorme de años, se fue infiltrando esta energía de los rezagados o caídos en toda la humanidad. Incluso en un periodo oscurísimo de Lemuria, el planeta estuvo a punto de ser destruido por causa del karma negativo que se había generado. O sea, se llegó a niveles que hoy en día la gente se queja y dice, ay, qué mal que está todo. Bueno, ahí sí estaban las cosas mal. Era una oscuridad real, real oscuridad en el planeta. La Tierra se oscureció completamente, dejó de emitir luz espiritual, incluso física, porque el planeta tiene un brillo actualmente, aunque sea opaco, no sea como Venus, pero tiene un brillo. Pero en ese tiempo realmente casi no lo tenía. Entonces vino un ser de Venus. Claro, justamente hablo de Venus porque que fue Sanat Kumara. Muy importante. Vino con otros 30 seres de Venus y fundó la jerarquía espiritual. En Venus hay vida, lo que pasa es que ellos son seres de cuarta, quinta dimensión, vaya a saber. Están en otro nivel de conciencia, mucho más avanzado que nosotros. Y lo más probable es que, yo no sé si dan buena información los de la NASA y todo eso, pero esta vida muchas veces se da en lugares intraterrenos. O sea, de alguna manera parece ser que en cierto nivel es como que las razas se van a vivir dentro de los planetas. Así como se van hacia adentro, y espiritualmente también dentro de los planetas. Así que es muy probable que ahí sea donde habitan los venusinos, pero también quizá en un plano que no sea el físico. Eso es muy probable que ellos no tengan cuerpos físicos. Sanat Kumara, este ser, vino con otros en una especie de sacrificio, de servicio, es decir, bueno, para la tierra, y fundó lo que se llama jerarquía espiritual o hermandad blanca. Bueno, tiene muchos nombres: jerarquía, logia blanca. Bueno, eso fue en Shambhala, que es un lugar que queda sobre el desierto de Gobi, que en ese momento no era un desierto. Eso sería cerca de los Himalayas al norte de China y noreste de India. Fundada esta jerarquía en los reinos internos para sostener el planeta, con luz, para que no sea destruido. Esa fue la razón por la que se fundó la jerarquía en esa época lemuriana. Venus
es un planeta mucho más evolucionado que el nuestro. Sus seres son puro amor y luz. Por eso siempre a Venus, fíjense que Venus es el nombre de la diosa del amor, romana, sería Afrodita. En la mitología hay muchas de estas cosas que se han ido filtrando, ¿no? Y quedaron como mitos y no lo son. Dice, bueno, Venus es un planeta mucho más evolucionado que el nuestro, sus seres son puro amor y luz. Por eso siempre a Venus se lo asocia al amor. En la tradición mitológica, tanto como hermética, en la astrología también se lo asocia a eso. Venus es un planeta de luz, por eso brilla tanto. Y es visible para nosotros en las mañanas y en las tardes. Ese es el famoso lucero de la mañana y de la tarde. Pocas cosas hay más bellas en el cielo. Sanat Kumara salvó el planeta hasta el día de hoy. Se lo conoce como el anciano de los días en la Biblia. Cuando se habla del anciano de los días es él. Es un ser que siempre tiene una apariencia joven, pero sin embargo es uno de los más antiguos. Y quedó como señor del mundo, Sanat Kumara. Es la máxima autoridad de un planeta, el señor del mundo, a nivel de la jerarquía cósmica, de la jerarquía espiritual, hasta el presente, hasta los años 50 más o menos, que fue un gran cambio de era, ¿no? Es decir, quedó como el encargado de manejar las grandes energías que entran y salen del planeta. Ese es lo que hace el señor del mundo. Es como el que se encarga de nada entra al planeta ni sale si no pasa por él, ¿no? Es un ser de enorme evolución y expansión y desarrollo espiritual, lumínico, áurico. Es decir, como el encargado de manejar las grandes energías que entran y salen del planeta. Y sobre todo equilibrar la acción de los caídos. Justamente lo que estaba pasando, ¿no? Esa oscuridad que se estaba dando en el planeta. Para que no prevalezca. Pero sin violar el libre albedrío, que es ley divina. No, no se puede evitar que si alguien quiere ser rebelde lo sea. A través de la historia siempre buscó la jerarquía, enviar maestros y enseñanzas que pudieran elevar a la raza. Esa jerarquía fue el origen de todas las religiones y de todas las enseñanzas que hemos recibido. Sacarla de su lodazal. Las épocas de Lemuria y Atlántida terminaron muy mal, o sea, con cataclismos. Así se las conoce como terminaron, ¿no? Hundidas en el fondo del mar. Por causa de este descenso energético vibracional, esa fue la causa. Y de conciencia, no fue algo natural. Fue algo inducido por la misma mentalidad humana. Lemuria fue con un tremendo cataclismo. Lemuria fue con un tremendo cataclismo que hundió todo el continente. Eso fue en el Océano Pacífico y parte del Índico. Y Atlántida, estaba en el Océano Atlántico, tuvo 3 hundimientos, una teosofía, hasta solo quedar unas poquitas islas sobrevivientes. Por ejemplo, Canarias sería como un resabio, o Long Island en New York, tal vez Groenlandia. El resto se fue hundiendo bueno, Islandia. El resto se fue hundiendo en forma bastante violenta y catastrófica. Todo cataclismo, peste, plaga, lo genera el hombre. Esto es muy importante, eso se estudia en teosofía, en rosacrucismo de Heindel y en metafísica, sobre todo, en la enseñanza Yo Soy. Se enseña que el hombre genera los cataclismos. Y eso también en la Biblia aparece cuando se habla de las plagas que Dios mandaba. Era la manera que ilustraban, pero no es que Dios mande, Dios no puede mandar nada que no sea amor. Pero si el hombre va contra el amor, tan sencillamente como eso, genera
algo igual, porque una plaga no es amor, un cataclismo tampoco, pero si el hombre lo genera, lo tiene que vivir para poder experimentarlo como parte de la escuela del aprendizaje. Entonces, bueno, Atlántida tuvo 3 hundimientos, el resto se fue hundiendo en forma bastante violenta y catastrófica. Todo cataclismo, peste, plaga, lo genera el hombre, ¿sí? Con sus energías y pensamientos, inconscientemente, por supuesto. No lo hace la naturaleza, porque la naturaleza obedece al plan divino. Todo lo que son los elementales, los seres de la naturaleza, siempre tratan de lograr la perfección. Cuando no lo pueden lograr es porque ellos imitan los patrones deformes de la humanidad que están flotando en el espacio, o sea, en el éter, en los planos intermedios. Está tan contaminado que hay un montón de elementales, ángeles y humanos contaminados con eso, por eso generan las enfermedades, las deformaciones, las degeneraciones, la brutalidad, las reacciones, los maremotos, los volcanes, todos son fruto de esa caída, es decir, de ese desorden introducido en el orden divino. Pero que uno no debería verlo como algo malo en forma absoluta, porque no existe el mal en realidad. Eso es parte de la elección del ser humano de aprendizaje. Es decir, hay muchos caminos. Tal vez hubo esos seres humanos que aceptaron a seguir ese camino. Hay quienes no lo aceptaron, los santos, los seres elevados, decidieron seguir el plan divino. Pero es muy difícil en un planeta con tanta de esa energía poder sustraerse a esa influencia, que es lo que pasó. Bien, bueno. El resto se fue hundiendo de forma, sí, catastrófica. Todo cataclismo, peste, plaga, lo genera el hombre con sus energías y pensamientos. Bien, la caída es un fenómeno real. Esa famosa caída que se ilustra con el árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente, Eva, la tentación, que está en la Biblia y también en las demás escrituras sagradas de los pueblos. Siempre hay un momento como que el hombre tuvo esa pérdida del paraíso. Salió del paraíso. ¿Qué es eso? Ese era el paraíso, era la tierra hermosa en la cual se vivía. Y, y que los maestros quieren que volvamos a ese estado de conciencia, de unidad, ¿no? Los rezagados, que en su mayoría no han querido iluminarse, que esos todavía están encarnando en la Tierra o siguen volviendo. Algunos dicen que ya no lo están dejando entrar, que ya tienen que ir a otro lado. Eh, han, bueno, han sido expulsados de la Tierra. Eso ha ido un proceso, se han ido sacando, dicen los maestros de la jerarquía. A lo largo del siglo XX, por nuevas dispensaciones cósmicas vinculadas a la era de Acuario, se fueron extrayendo estas almas. Se fue purificando el planeta. Esas entidades irán a evolucionar a un planeta que fue creado para ese propósito. En la enseñanza del Yo Soy incluso dice que el maestro El Moria creó ese planeta, creó un planeta, y no sé si no es el mismo Hercóbulus, que está destinado a que es de una vibración más densa, ¿no? Para que puedan ir estas almas a evolucionar. Eh, o sea, es la ley de atracción, de correspondencia. Según tu vibración es tu entorno. Vos vivís en el mundo que te corresponde según tu conciencia. Por eso si hay gente que se queja del mundo, tendría que pensar por qué vive este mundo. Si tuviera otra conciencia, viviría en otro mundo. Bueno. Esas entidades irán a evolucionar a un planeta que fue creado para ese propósito, para que ya no arruinen la vida de otros seres, como pasó en la Tierra. La guerra que se dio en la Atlántida, que el Mahabharata, que es un texto hindú, y Platón, por ejemplo, en el Critias o en el Timeo, y otros textos señalan que hubo una guerra. Fue tremenda. Se usó altísima energía psicotrónica, mental, ¿no? Esa era la magia es mental, y se usó esa energía y ese conocimiento que tenían los atlantes. Sobre todo en ese terreno estamos hablando de magia, las fuerzas del mal se enfrentaron con las del bien.
Toda esa energía negativa mal usada de los sacerdotes oscuros generó el hundimiento definitivo del Atlántico. ¿Mm? Fue tal lo que se hizo. Todos los mitos y leyendas que existen en nuestro inconsciente colectivo hacen referencia a esa destrucción. Si se lee la obra de J. John Ronald Reuel Tolkien, que creó El Señor de los Anillos y otras grandes novelas fantásticas, bueno, ahí verán todo esto muy ilustrado y clarito, sobre todo si leen el Silmarillion, que es la obra, como decir, la Biblia de la tierra que imagina Tolkien. Ahí está escrito cómo es que el mal irrumpe, ¿no? Y va generando sus desastres a través de un ser en particular, que es como la imagen de la soberbia, la rebeldía, la separatidad, que se llama Melkor, es uno de los dioses creadores. Por eso recomiendo ese título, el Silmarillion, porque es bellísimo. Respecto a la utilización del sexo, justamente esta fue una de las principales causas de la caída. Esto es muy importante porque siempre el sexo fue una obsesión para el hombre, como para bien o para mal, ¿no? Algunos han hablado de que hay caminos espirituales, otros dicen que es el demoníaco. Bueno, a ver, según dice Max Heindel, que yo tengo mucho respeto por este contactado con los hermanos mayores de la Rosa Cruz, y también lo dice Saint Germain y otros maestros ascendidos, el sexo tiene como único fin la reproducción, cosa que al mundo de hoy se le chocaría mucho. La iglesia y muchos lo dicen también, pero al mundo de hoy que es tan sexual, o sea, y que cree que el sexo es una forma del placer en sí mismo, no le gustaría saber que en realidad el fin es traer una nueva alma al mundo. Ese es el fin del sexo. Como lo entienden los animales, que en ese sentido lo entienden mucho mejor que nosotros. A través de un gran acto de amor, obviamente que está asociado al amor. Cualquier forma de sexo que no se asocia a eso es una deformación. Todo lo demás es obra de los caídos. Fíjense, todo es deseo sexual, que hasta los médicos hablan, todo eso es una deformación. No es nada natural como creemos nosotros. Y por eso genera tantos desastres en el mundo y la historia ha hecho tantas cosas eso a nivel humano, ¿no? Bien, todo lo demás es obra de los caídos. De ahí el ascetismo, que se habla de las religiones. El ascetismo es la renuncia, la pureza. Y todo lo que religiones y esoterismo han enseñado respecto a esto y la necesidad de la pureza, es una virtud que hoy en día se ha perdido mucho el sentido. En todo, la pulcritud. Porque en ciertas prácticas, y en el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, sobre todo las drogas, que algunos les llaman que son naturales, pero siguen siendo drogas, por ejemplo el cannabis. ¿No? Es muy potente, va directamente al plano espiritual, eso, a la parte psíquica. Entonces, en ciertas prácticas y en el consumo de ciertas sustancias está la huella de los caídos, o sea, de estos que han habitado la Atlántida, es decir, estos seres que habitaban el astral y desde allí ejercían su poder sobre este mundo. O sea, ellos después pasaron a habitar el plano astral. Muchos ya no encarnaron, no se les dio la oportunidad, pero siguen estando en la atmósfera astral, actuando desde esos planos. ¿Mm? Ellos solo pueden obrar desde el plano astral, hacia abajo, nunca hacia arriba. O sea, la parte emocional y pasional y animal del hombre. Todo lo que son los impulsos, los sentimientos, las sensaciones. No en el plano mental. A partir del plano mental, donde están las ideas más puras, más elevadas, la matemática, la física, la ciencia en general, la filosofía, el arte en sus mayores manifestaciones, la cultura en sus mayores manifestaciones, que es puramente mental, sutil, abstracta, ahí no pueden entrar ellos. Ellos entran en las cosas más bajas, más irracionales, más impulsivas. Ahí tienen poder ellos, ¿sí? Manejan eso, o sea, lo que mueva las masas. Eh, Ellos no actúan en el plano mental, que sería como el cielo para nosotros. Ellos siempre manipularon al hombre mediante las energías de la parte animal o pasional, emocional, la cual se desarrolló en el periodo Atlante, que fue el periodo donde se desarrollaron las emociones.
en el periodo Atlante. Ahora estamos en una parte que es la raza aria, que es mental, y entonces ellos cada vez tienen menos poder. El periodo ario, que es la quinta raza raíz, que es el presente, es el florecer de la mente, por tanto los oscuros han ido en retroceso. En algunos puntos, no pueden ejercer su manipulación como antes, porque el discernimiento, la racionalidad, perdón, es enemigo y superior al impulso emocional. Eso han enseñado todos los maestros, los griegos, los egipcios, siempre el tema del desarrollar ese equilibrio y esa racionalidad, pero muy especialmente los griegos son como un ejemplo de la evolución que tuvo la raza aria hacia el pensamiento, ¿no? El control de sí mismo, el manejo, la autocorrección, la soberanía sobre uno. Bien, a ver, quiero ver cuánto va el video porque se hizo un poco extenso. Bien. La racionalidad es enemigo y superior al impulso emocional. Y la filosofía, el pensamiento, el discernimiento, la claridad, ellos no pueden ejercer su poder de confusión. Claro, cuando uno tiene esa racionalidad, ese pensamiento, ese discernimiento, esa claridad, estos seres del astral no pueden ejercer su poder de confusión y manipulación sobre ese ser que ya empieza a desarrollar esa conciencia, ¿no? Porque ya está expandiendo su conciencia, su autoconciencia. Es como que despierta. Lo demás es sueño, es la maya. Igual lo han hecho, ellos han intentado hacerlo, pero lo hacen cada vez menos en este periodo ario que se dice, o de la quinta raza. En el caso de los últimos 2000 años, que fue Piscis, se dice que fue emocional, ¿no? Y que Acuario, que es el que entra ahora como regente, es mental. Y con el tiempo, todo en la humanidad se verá cada vez más claro, cual niebla que se disipa o cual despertar de un sueño profundo. Bueno, ya voy a ir terminando esto, pero, o sea, me queda un párrafo, pero me tomo un mate como para terminar y veamos. Último párrafo. Resumidamente, esa fue la causa del mal sobre la tierra, sobre todo el pensamiento que tenían los caídos de ser separados, de ser un ente aparte, de, a través del libre albedrío, no seguir el plan del uno, sino algo por su propia cuenta. La desobediencia y rebeldía respecto a los lineamientos y leyes cósmicas. Eso se llamó la herejía o pecado de separación. Herejía o pecado de separación que señala la teosofía, que es como un mito del cual el hombre ahí inicia su caída, ¿no? Así se formó el ego o yo inferior, que es la mente condicionada por las pasiones, emociones y apegos y por lo tanto esclava y materializada. Fíjense, la mente condicionada por las pasiones, emociones y apegos y por lo tanto esclava y materializada. Esto en teosofía le llaman kama manas. Kama es la pasión, el deseo animal, y manas es la mente. ¿Sí? Cuando la mente se esclaviza con kama, deja de ser libre, deja de ser divina. Porque el origen de la mente es la divinidad. El tema hoy es desandar el camino, de ese descenso que hicimos, purificarnos, elevarnos y volver a la fuente. Y hoy, espiritual y cósmicamente hablando, existe todo a nuestro favor. O sea, estamos en un tiempo de transición hacia un nivel más alto. Tenemos ayuda desde todos los planos y rincones del cosmos. Porque la Tierra, o sea, en este momento están viniendo seres de muchas partes para ayudarnos. Por eso es que es muy probable que algunas de esas comunicaciones sean ciertas. De esas transmisiones que hay ahora, se dice, de otros planetas. Porque la Tierra está retrasando
todo el proceso de inspiración del sistema solar. El sistema solar tiene que inspirar hacia sí los planetas y la galaxia también. Y hasta que la Tierra no se ilumine y purifique, no se puede hacer ese salto. ¿Sí? Esto sería todo lo que yo quería leerles y compartirles sobre una explicación somera de cómo se ha dado este proceso. Y lo más importante para mí, como para cerrar la idea, es que esto nosotros tenemos que verlo, es importante que lo veamos no como algo externo, como si fuera un relato fantástico o ficcional o algo lejano, antiguo, sino como algo que es parte de nosotros. Es decir, todo lo que yo leí, que es un escrito que escribí así resumido, es nuestra historia. Es decir, habla de nosotros. Como decían los estoicos griegos, decían una frase que yo aprendí en la universidad, se llama así, de te fabula narratur. De te fabula narratur, en latín. Es decir, el cuento habla de ti. Cuando te contaban la fábula o un cuento, un relato, nunca te olvides que eso habla de vos. Si vos te ves dentro del cuento, te llega el mensaje. ¿Y cuál es tu lugar dentro del cuento? Eso es fundamental, porque según eso, según te veas, vas a actuar. ¿Qué, qué sería lo que hay que hacer? Perdón, me estaba haciendo un mate, así que... ¿Qué sería entonces lo que hay que hacer? Bueno, los maestros han dado la enseñanza. Estas escuelas, yo digo, ya han dado mucha enseñanza. Hay que estudiarla y practicarla. La enseñanza Yo Soy, la enseñanza de Teosofía, la enseñanza que se ha dado en la escuela arcana, en Agni Yoga, hoy en múltiples formas, a través de una resurrección de las tradiciones como el Tao, como el Zen, como la mística cristiana. En cada una de estas verdades espirituales está la clave que es única sobre la conexión con la divinidad y con esto que perdimos, con esta unidad. Esta unidad, que es unidad entre nosotros como personalidad falsa y nuestro yo real. Esa conexión que es la religión, o sea, el religar, el volver a unir. Y como la conexión, que también en India le llaman yoga, que es unión, ¿no? Eso es yoga. Que a su vez también es conexión con todo lo que existe. Cuando te reconectas al ser, al yo, te reconectas con todo. O sea, empezás a sentir y a vibrar con las plantas, los animales, la naturaleza, con el hombre. Eso es lo que el hombre necesita recuperar. No actuar en forma divisoria, que es lo que la mente hace cuando está desconectada del corazón. Y entonces hace un proceso de separar, de analizar. En ese proceso lo que va haciendo es como que se estuviera fragmentándose a sí misma. Porque al separar cosas se separa ella misma de todo. Es decir, analizar sirve para poder hacer procesos científicos, incluso la de tecnología, pero luego hay que reconectar. O sea, si vos perdés en el análisis, perdés la conexión, llega un punto que no ves la unión entre todo. Por eso que ahora hoy se pierde de vista la filosofía, la sabiduría, todo lo que antes era una visión total, ahora se ve todo fragmentado. Como que uno sabe de una cosa, otro sabe de otra. Y yo lo que busco siempre es conectar todo, porque si filosofía una cosa, teosofía otra cosa, metafísica, ciencia, y todo por cada uno por su lado.
Y no puede ser así. El arte, la idea es ver qué relación existe entre todo. Y cuando uno logra esa identidad, esa unión, empieza a vivir, empieza a vivir de una manera eh, que, que es armónica y ya no quiere pasar por encima de nadie, ni imponerle nada a nadie, ni sentirse inferior a nadie, ni superior a nadie, sino que empieza a vibrar como si fuera una sinfonía. Cuando hay una sinfonía bien hecha y un buen director de orquesta con unos buenos instrumentistas, el que toca el violín lo toca conjuntamente con el piano, con la tuba, con la trompeta. No está haciendo una disonancia. Y es él el violinista, es él. Pero a su vez es él en conjunto. Se siente parte de. Eso es lo que tenemos que recuperar. Calculen lo que sería una célula del organismo que empieza a actuar por su cuenta y no obedece, es rebelde. ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo se llama? Se llama cáncer. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos sentimos partes de la humanidad, del todo. Actuamos de manera egoísta, desarmónica y sucede lo que este relato yo había contado sobre cómo es que se generó este proceso de la caída. Empezamos a perder nuestros privilegios. Porque cuando vos vivís en armonía con el todo, tenés salud, todo lo que decía la Biblia que el hombre tenía en el paraíso, que lo perdió, el trabajo, el hecho de que antes no necesitábamos trabajar, las cosas las teníamos. Como lo tienen muchos animalitos o los pajaritos o las plantas, que la naturaleza los provee. Bueno, nosotros también nos proveía. ¿Cuándo nos dejó de proveer? Cuando nosotros nos desconectamos de ella. Cuando nosotros nos desconectamos de esa divinidad. Y podemos hacer el camino de regreso. Perdón si fue un poco extenso el video y no sé si alguien lo va a llegar a ver. Pero si alguien lo ve, agradezco mucho y porque me da la oportunidad de poder transmitir esto y espero poder hacer más con estos escritos que tengo, con estas reflexiones para compartir un poco la sabiduría esta universal, eterna, perenne, para iluminar el alma, para alcanzar la felicidad, para alcanzar la salud, para el bien, para la elevación de la humanidad y del planeta. Así que, bueno, gracias eternas y Dios los bendiga por siempre.